Bueno, el primer concepto que voy a explicar es la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones cuando forma un enlace químico en una molécula. Esta está afectada por la masa atómica y la distancia de los electrones respecto al núcleo. A continuación, les voy a hablar sobre los compuestos. ¿Qué son? Los compuestos son sustancias construidas por dos o más elementos combinados en proporciones hijas, es decir, en proporciones iguales. Existen diferentes tipos de compuestos. Los compuestos orgánicos, que están constituidos por los compuestos de carbono, y los compuestos inorgánicos, que son aquellos que no incluyen átomos de carbono. Los más comunes dentro de esta categoría son los hidruros, los óxidos no metálicos, los óxidos metálicos, los ácidos, los hidróxidos y las sales. A continuación les voy a explicar qué son las moléculas. Las moléculas se forman a partir de dos o más átomos iguales o diferentes cuando se unen entre sí formando una agrupación estable. Existen diferentes tipos de enlaces químicos. El enlace iónico, que consiste en la formación de entre iones con cargas opuestas. En el enlace iónico los electrones son transferidos de un átomo a otro, lo que resulta en la formación de iones positivos y negativos. El enlace covalente es aquel en el que ambos átomos comparten entre sí los electrones sin perder ni ganar en cantidad. Existen diferentes tipos de enlace covalente, el polar y el no polar. El enlace metálico se caracteriza por la unión que se produce entre átomos de un mismo elemento metálico. Ahora las fuerzas de Van der Waals. La conexión o unión débil entre moléculas. A esto se refieren estas fuerzas. Dan estabilidad a la unión entre varias moléculas. Pueden ejercer fuerzas de atracción o repulsión, y gracias a estas fuerzas es que se deben ciertas características como la adhesión, el rozamiento, la difusión, la tensión superficial y la viscosidad. Existen diferentes tipos de fuerzas de Van der Waals. La primera es dipolo-dipolo. Es aquella que se forma entre un dipolo positivo de una molécula polar con el dipolo negativo de otra polar. Un ejemplo de este tipo de fuerza son los puentes de hidrógeno. El segundo tipo de fuerza de Van der Waals es la dipolo-dipolo inducido. Esta consiste en la unión de molécula no polar y con la unión de una molécula polar. La tercera fuerza es del tipo dipolo instantáneo con dipolo inducido, también conocidos como fuerzas de London. Esta fuerza se da entre moléculas no polares. Los puentes de hidrógeno se forman entre moléculas polares con hidrógeno unido covalentemente a un átomo pequeño muy electronegativo. Los compuestos con mayor capacidad para formar puentes de hidrógeno son los más electronegativos, es decir, aquellos que cuentan con una capacidad de atraer más electrones. Ahora les explicaré dos conceptos muy importantes. La hidrofobicidad. Se le conoce como hidrofobicidad a la condición de una molécula incapaz de interaccionar con moléculas de agua. Aquellas moléculas hidrófilas son aquellas que tienen afinidad por el agua, es decir, mantienen contacto con ella,
Las moléculas hidrófilas son a su vez lipófobas. Esto quiere decir que no tienen afinidad por los lípidos y grasas. No pueden mezclarse con ellas. Las propiedades del agua. Las propiedades más importantes del agua es la cohesión, que es la unión de moléculas, es lo que nos permite ver el agua como gotas. La segunda es la regulación de temperatura. La tercera es que es solvente, es una característica polar. Y la cuarta es su expansión al congelarse. Por otro lado, hablaremos del pH, que es el potencial de hidrógeno. Bueno, esas son sus siglas, que es valor que da el grado de acidez o alcalinidad de un producto o disolución. Se determina la concentración de hidrogeniones en una disolución. Posteriormente, se tiene la escala de pH. En la escala de pH se mide en una escala de 1 a 14. El 1 sería el valor más ácido y el 14 el valor más alcalino y el 7 el valor más neutro. Los ácidos. Las características de los ácidos son las siguientes. Poseen un sabor agrio, al tacto son acuosos, liberan hidrógeno al reaccionar con metales, cambian al tornasol de un color azul a rojo, y ejemplos de ellos son la saliva, la orina y el café. Las bases. Tienen un sabor amargo, resbalosos al tacto, forman hidróxidos al reaccionar con metales, cambian el tornasol de color rojo a azul. Ejemplos de estos son la leche de magnesia, el agua de mar y la sosa cáustica. La molaridad. La molaridad es el número de moles de soluto que están disueltos en un determinado volumen. Su fórmula se puede definir como número de moles de soluto sobre el volumen de disolución, que es expresado en litros. La masa molar. Está vinculada con el peso de entidades de cada elemento. Todos los elementos tienen una masa molar distinta debido a que sus átomos tienen un número diferente de protones, electrones y neutrones. Se define como la relación que existe entre la masa de una sustancia y el número de partículas que la componen. Constante de equilibrio. La K se expresa como la relación entre concentraciones molares de reactivos y productos. Ka significa constante de disociación. Este se encarga de la liberación de un protón de hidrógeno. La constante de disociación de ácidos indica qué tan fuerte es un ácido. La pKa es la medida logarítmica. A mayor valor de pKa, la extensión de la disociación es menor. ¿Qué es un ácido débil? Aquellos que solo se disocian parcialmente en agua. Habrá un equilibrio entre partículas disociadas y sin disociar. ¿Qué es un ácido fuerte? Aquel que en una disolución acuosa se disocia completamente. Alta capacidad de perder un protón de hidrógeno. Ejemplos de ello es el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Ahora les hablaré de los carbohidratos. Las características de los carbohidratos son las siguientes. No se diluyen en grasas, son solubles en agua, aportan reservas de energía y se pueden conjugar sin perder su esencia. Se pueden dividir en los siguientes: monosacáridos, compuestos de glucosa, fructosa y galactosa, son las unidades esenciales. La combinación de algunas de estas forman los disacáridos, que son maltosa, sacarosa y lactosa. Los lípidos se forman a través de glicerol más ácido graso.
Son insolubles en agua, solubles en grasas, constituidos por una larga cadena de hidrocarburos poco reactivos químicamente. Existen dos tipos diferentes de lípidos, los saturados y los insaturados. Los saturados se caracterizan por ser sólidos, no tienen enlaces dobles entre sus átomos de carbono. Un ejemplo de ello es la mantequilla. Los insaturados se caracterizan por ser líquidos. Tienen uno o más enlaces dobles, pierden capacidad de empaquetarse en una masa sólida. Un ejemplo de ellos son los aceites. Bueno, el primer